Muy bien, jóvenes, vamos a ver en este caso dominio contra dominio y rango de una función. Vamos a dar un ejemplo orientándolo al plano cartesiano. Tengo el eje X y el eje Y y vamos a suponer que mi función es esta asíntota, ¿vale? Entonces el dominio representa los valores para los cuales la función f de x existe o está definida en el eje de las x. Entonces mi dominio viene siendo de aquí hasta acá, hacia el eje X, hacia allá, ¿sale? Y este es mi dominio. Muy bien. ¿Cuál es mi contradominio? Mi contradominio son los valores del eje Y, producto de sustituir el dominio, que es la X, en la función. Entonces, mi contradominio, perdón, vendría siendo los valores de y o de la función f de x dependiendo de x. Muy bien, ahora, ¿cómo yo establezco el dominio de esta función? Si se dan cuenta, esta función, entre más se acerca al 0 el valor de x, ¿sale? La función crece hasta el infinito. Esta es una asíntota. Entonces, ¿cómo podríamos definir el dominio de esta función? Nosotros sabemos que yo no puedo dividir un número entre 0 porque ese valor es infinito o está indeterminado. Por lo tanto, f de x en ese punto no existe y el dominio no puede contemplar este punto. Entonces, ¿cómo le haríamos? Diríamos que el dominio pertenece a todos los números reales, ¿sale? Porque tenemos números reales, con la excepción de x igual a 0. Otra forma de expresar el dominio podríamos expresarlo con corchetes. El dominio es desde 0 sin tocarlo. Recuerden que cuando nosotros ponemos un corchete quiere decir que también se toca ese número, y si lo ponemos con paréntesis quiere decir que ese número no se toca, pero a partir de él cuenta. Entonces desde 0 a infinito. ¿Por qué? Porque yo conforme voy avanzando en x me voy a ir acercando también más a 0, hasta un punto muy cercano a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Entonces ese vendría siendo el dominio. Ahora, el rango de mi función, como lo acabamos de ver, es esto: los valores para los cuales la función existe. Vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente: determina el dominio de la función f de x igual a x menos 3 entre x más 5. ¿Cómo vamos a resolver este dominio? Nos vamos a centrar, cuando tengamos una función en la que tenemos unas variables dividiendo, nos vamos a centrar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque recordemos que algo que puede hacer que se determine una función o que no exista es que esté un número dividido entre 0. Entonces aquí, si se pueden dar cuenta, hay la posibilidad de que esta función se divida entre 0. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Vamos a tomar la parte de abajo de la función y la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar el valor de x, ¿vale? Tal que la función se haga 0 en esa parte. Entonces vamos a hacerlo. Empezamos con eso: x más 5 igual a 0. Recuerden que estamos tomando la parte de abajo porque eso es lo único que podría indeterminar mi función o hacer que no exista, ¿vale? Ahora vamos a despejar a la x. X es igual, el 5 está sumando, pasa restando. Entonces así encontramos el punto en el cual esta función se indetermina. ¿Por qué? Porque la parte de abajo de la división se hace 0. Recordemos que no podemos dividir nada entre 0 porque eso es indeterminado y esa función dejaría de existir en ese punto. Muy bien. Ahora, ya que nosotros conocemos el punto en el que la función se determina, nosotros podemos analizar la función. Si tenemos números, si tenemos un menos 5, aquí tengo menos 5 más 5 me va a dar 0. ¿Qué pasa si tengo menos 6? Menos 6 más 5 me va a dar menos 1. ¿Yo puedo dividir algo entre un número negativo? Sí, me va a dar negativo. Ahora vamos con la parte positiva. Vamos a hacer al otro lado. Menos 4 más 5 me va a dar 1 y lo que tenga arriba entre 1 va a existir. Entonces yo puedo tener números más pequeños que menos 5, como el menos 6, y la función sí existe, no se indetermina.
y puedo tener números más grandes como el menos 4 y también la función existe. Entonces, ¿cómo determinamos el dominio? Recuerden que el dominio son los valores para x tales que la función existe y no se indetermina. Muy bien, entonces ¿cómo escribiríamos este dominio? El dominio de la función, ¿sale?, es igual a x que pertenece a los reales, ¿sale?, y con la excepción de x igual a 5, ¿sale?, o cuando x es diferente a menos 5. Otra forma de escribirlo es con corchetes, como lo vimos hace un rato. El dominio de la función es tal que x, ¿vale?, como puedo tener números más pequeños que menos 5, los puedo tener hasta el menos infinito. Entonces sería de menos infinito ¿a qué número? Al menos 5 sin tocarlo. Recuerden que si no ponemos corchete y ponemos paréntesis es sin tocarlo, y desde el menos 5 hasta infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner aquí desde menos infinito hasta menos 5 sin tocarlo, y desde menos 5 hasta infinito, lo que acabamos de ver ahorita. Si yo pongo menos 6, no estoy tocando menos 5 y la función sí existe, porque tengo menos 6 más 5 me da más 1, vámonos de este lado. Si yo pongo menos 4, tampoco estoy tocando el menos 5, ¿sabe? Menos 4 más 5 me da 1, entonces la función sigue existiendo. Entonces así quedaría la respuesta a este problema, como lo hicimos despejando la x de aquí abajo. ¿Por qué? Porque es el único término que puede hacer que mi función deje de existir. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Dice, determina el dominio de la función f de x igual a raíz de x menos 5. Muy bien, aquí nos vamos a centrar en lo que es nuestra función. Si se fijan, estamos sacando la raíz de una variable y restándole 5. Nosotros sabemos que cuando sacamos raíces, yo no puedo sacar la raíz de, por ejemplo, menos 5, que sería el caso cuando x vale 0. Si x llegara a valer 0, tengo 0 menos 5, me va a dar menos 5. Y si tú pones en tu calculadora raíz de menos 5, te va a dar error. La raíz de menos 5 sí existe, pero cuando estamos en los números imaginarios. En este caso, estrictamente hablando, no puedes sacar raíz de un número negativo. Entonces nos vamos a basar en eso para establecer el dominio de esta función. ¿Por qué? Yo sé que el valor de lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Sí puede ser 0, porque si yo saco raíz de 0, la raíz de 0 es 0. Y esa sí existe. Entonces x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿vale? Con eso es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Si yo pongo raíz de 0 sí existe, pero si pongo raíz de menos 1 no existe porque es negativo. Si pongo raíz de 1 sí existe. Entonces, con que esto sea mayor a 0, ¿sale?, ya la operación completa sea mayor a 0 o igual, mi función sí está definida. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar a la x. Entonces x, ¿sale?, tiene que ser mayor o igual, el menos 5 está restando, pasa sumando del otro lado. X tiene que ser mayor o igual a 5. Si yo pongo, como les dije, si yo pongo en el caso que sea igual, 5 menos 5 me va a dar 0 y raíz de 0 es 0. Vamos a ver otro caso. Ahora va a valer 6, por ejemplo. 6 menos 5 vale 1, raíz de 1 me da 1. Y así sucesivamente. Entonces el dominio de la función es tal que x pertenece a los reales, ¿sale?, pero con la excepción de que x tiene que ser mayor o igual a 5. Otra forma de expresarlo es con corchetes, ¿vale? El dominio de la función es tal que x pertenece a los reales y este va de 5 a infinito. Si se fijan, ahora sí estamos poniéndole un corchete. ¿Por qué? Porque sí podemos tocar el 5. 5 menos 5 me da 0 y raíz de 0 sí existe, es 0, ¿sale? Entonces
Aquí el dominio de esta función va desde el 5 tocándolo hasta el infinito. Y así es como se hacen los dominios. Vamos a ver más adelante otros ejemplos con funciones diferentes y hasta ahorita vamos a dejarlo ahí.